escuchábamos entonces la postura de la Iglesia Católica respecto de lo que está ocurriendo allá en el municipio de Cantel, en el departamento de Quetzaltenango. Para tenerlo claro, se trata de la construcción de un lugar que se supone va a ser dedicado a la veneración de la imagen de la muerte, que en este caso pues es representada en un esqueleto. Ahora, ¿qué ocurre legalmente? Ya escuchamos que dice la Iglesia Evangélica, que dice la Iglesia Católica, pero legalmente podemos hacerlo. Tenemos comunicación con Fernando Prera, está con nosotros en este momento. Fernando, es importante la aclaración porque, me quiero adelantar, tenemos libertad de culto en este país, independientemente de qué se trata. Claro que sí, Alan. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Qué gusto saludarte y compartir este espacio con tu persona. Amigo y amiga televidente, gracias por la preferencia que siempre tiene para TN23. Y es que justamente escuchábamos recién las declaraciones del lado de la Iglesia Católica y, por supuesto, quienes profesamos la religión católica o bien la religión cristiana, que al final de cuentas, pues la creencia es la misma, Jesucristo, Papá Dios, y es lo que en Guatemala caracteriza a la mayoría, más del 95%, 97% de habitantes tenemos esa creencia cristiana. Sin embargo, cuando analizamos ya la otra perspectiva, la legal, tenemos que circunscribirnos, en primer lugar, a la Constitución Política de la República de Guatemala. Y amigo y amiga televidente, quiero comentarle que Guatemala es un país, es una república en donde la libertad de culto, la libertad de religión es un dogma recogido en nuestra Carta Magna. El artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los habitantes tienen la libertad plena de escoger cuál va a ser la religión o el culto que van a profesar. Ahora, la Constitución no habla en ningún momento que sea una línea hacia el cristianismo. Incluso podríamos tener en Guatemala un sector fuerte que de por sí existe, que es ateo, no tiene creencia de nada. Y sin embargo, la libertad de lo que ellos crean o dejen de creer está plasmada en la Constitución. ¿Por qué? Porque nos vamos ahora al artículo 5 de la misma Carta Magna que estipula la libertad de acción. Yo, como guatemalteco, puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Ahora, Alan, el tema con el derecho constitucional es que hay que tener el cuidado de no interpretarlo de una manera que pueda generar aspectos que vulneren la paz social. Y mucho ojo con esto, porque al final de cuentas nuestra Constitución establece un dogma que es el mayoritario sobre todo y dice que lo que busca el Estado es alcanzar el bien común y que el bien común siempre va a prevalecer sobre el derecho particular. Entonces, ¿qué sucede con esto? Por supuesto, pudo haber venido el grupo de personas interesados en lograr la personería jurídica, se acercaron con un notario, lograron obviamente todo el esquema del faccionamiento de documentos públicos a través del notario y después lo inscribieron en el REPEJO, que es el Registro de Personas Jurídicas, una entidad que está adscrita al Ministerio de Gobernación. Ellos al recibir la papelería se dieron cuenta que decía, ¿es una asociación o es una institución enfocada a qué? A la espiritualidad. Incluso anoche tocábamos este punto con mi colega Sandy Monroy en A la Medida y explicábamos que al final, cuando se recibe la papelería de la inscripción, se lee que es una casa espiritual. ¿Qué es lo que te dice eso? Si tú eres la persona encargada de registrar la personería jurídica de una iglesia cualquiera, te circunscribes a lo que dice el documento y no te dice nada de la Santa Muerte o del culto a la muerte. Allí es en donde entonces ellos vulneran lo que normalmente los guatemaltecos manejamos en función del respeto a nuestras creencias religiosas. Y es así como se obtiene la personería jurídica. ¿Puede ser esto atacado legalmente? Por supuesto que sí. Lo único es que debe hacerse de una manera bien hecha y por supuesto con el cuidado de agotar cada uno de los pasos para no incurrir en ningún error a la hora de realizar esta gestión ante el REPEJO.
Independientemente de la creencia que tengamos como guatemaltecos o como bien mencionada las personas que son ateas, el artículo 36 es claro cuando dice que todos tenemos derecho a practicar religión o creencia. Esa parte es vital. Y también me quiero enfocar en cuando dice este artículo en la Constitución de Guatemala que lo único que se pide es que se siga con el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Es decir, la Constitución nos obliga también a respetar la creencia de otras personas. Y algo muy importante que también dice este artículo es que tengo el derecho de ejercer estos actos de devoción, ya sea en privado o en público. Nadie me puede juzgar por eso. Claro. Ahora, te quiero invitar, Alan, a que te vayas al siguiente artículo, al artículo 37 de la Constitución. Amigo y amiga televidente, yo quiero invitarle cordialmente a que baje ahora mismo o abra el archivo en su teléfono inteligente. Busque Constitución Política de la República de Guatemala y juntos podemos leer lo que establece el artículo 36 que Alan nos acaba de comentar y también el artículo 37 en su parte final. Alan, te comparto el texto. Dice lo siguiente: el gobierno, como representante del Estado, ¿verdad?, no podrá negar la inscripción o la personería jurídica de una asociación, de una iglesia, de una entidad que pretenda este tipo de cultos, no podrá negarlo a no ser que fuera por razones de orden público. Ahí está la interpretación legal, mi estimado Alan, de cómo hoy el elemento gobierno que conforma el concepto macro del Estado puede generar la nulidad o puede generar la revocatoria de la resolución que le dio vida a esta asociación de culto a la muerte. ¿Por qué? Porque se está vulnerando, como bien lo indicaste, lo que establece el artículo 36, la libertad de religión, toda vez no afecte lo que la mayoría tenemos como creencia, porque nuestras creencias religiosas generan automáticamente paz social y no queremos ningún elemento en nuestra Guatemala que venga a vulnerar la paz social, que de por sí ya está lacerada por muchas otras cosas, pero menos por el tema religioso. Y el artículo 37 en la parte final establece taxativamente que el gobierno, es decir, las entidades gubernamentales, pueden negar. Y cuando habla de puede negar, quiere decir, si ya se autorizó, puede revocarse la misma. Y esto lo hará en función de que prevalezca las razones del orden público. Más no hay. Acá es lo que simplemente los abogados de todas estas comunidades en Cantel pueden presentar dentro de su escrito ante el REPEJU, ante el Ministerio de Gobernación, estableciendo cuáles son los derechos vulnerados hacia la comunidad y en general hacia la sociedad guatemalteca. Con base en esto es como se podrá entonces generar que la revocatoria de esta actuación pueda generarse de inmediato. Un tema que va a dar mucho de qué hablar definitivamente, Fernando, y nosotros vamos a estar muy atentos acá en TN23. Gracias de nuevo por estar con nosotros. A usted, amigo